me encantaría hablar acerca de la muerte y la resurrección. Sé que en el mundo occidental esta fecha es muy especial, particularmente en el mundo del cristianismo, porque se celebra el así llamado Domingo de Resurrección. Pero más que hablar de un domingo de resurrección desde la óptica religiosa, lo primero que me gustaría decir a mí es que la resurrección no es una doctrina. La idea de la resurrección es o debe de ser una experiencia mística de alto vuelo. Quiero volver a decirlo. La resurrección no es una doctrina a creer. La resurrección tampoco es un invento cristiano, sino que la resurrección es una experiencia mística, poderosa, potente. Casi que hacen falta las palabras para describirlo. Es más, una resurrección ni siquiera te lo puede garantizar el mejor curso de meditación cabalística que tomes. Porque la idea de la muerte y la resurrección, repito, es una experiencia mística muy fuerte que está más allá, no solamente de una religión o de un dogma de alguna institución cristiana, sino que también está más allá de cualquier técnica. Para comenzar este análisis o para poder compartir esta idea, me gustaría que todos pudiéramos comprender que la idea de muerte y resurrección es una idea que en el mundo conocido como el segundo templo, el tiempo histórico conocido como segundo templo, era una idea muy arraigada en la creencia farisea. Los fariseos creían en la resurrección de entre los muertos. Los fariseos creían en la vida después de la muerte. Los fariseos creían en ángeles, creían en el mundo por venir, mientras que los saduceos, sus más que oponentes, adversarios intelectuales, más que espirituales, negaban todo lo que tenía que ver con el mundo de los espíritus y de la resurrección. Así que es importante entender que la resurrección no es un invento cristiano, sino que también en aquel tiempo, conocido como el segundo templo, era una creencia farisea. Es más, si eres lector de la Biblia, tú te vas a acordar cuando San Pablo, en el libro de los Hechos, él está siendo interpelado por el Sanedrín, y él muy astutamente, de manera muy hábil, cuando se da cuenta que en la asamblea hay saduceos y también fariseos, él dice: a mí me están juzgando acerca de la esperanza de mi pueblo, la cual tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. En ese momento pasó algo bien interesante. La asamblea se puso a pelear entre ellos mismos. De repente Pablo ya no estaba siendo juzgado, sino que quienes lo estaban a él juzgando se pusieron a discutir entre ellos. ¿Por qué? Porque una parte del Sanedrín, siendo fariseo, creía en la resurrección de entre los muertos. Como pueden ver, el tema de la resurrección no es un tema neotestamentario. Es un tema que, vuelvo a insistir en esta idea que es fundamental, era creído, es decir, era entre comillas predicado, era enseñado por la corriente conocida como el fariseísmo. Es más, Jesús de Nazaret tiene muchísimo de fariseo. Tristemente, la mayoría de nosotros que provenimos de la institución cristiana tendemos a asociar el fariseísmo como algo malo. No. Jesús compartía muchas ideas fariseas. Es más, él dijo: hagan todo lo que los fariseos les dicen. Porque como intérpretes de la Torá, hay que decirlo, hay que quitarse el sombrero ante la tremenda habilidad, ciencias, sabiduría y conocimiento con el cual el grupo élite de los fariseos interpretaban la Torá. Claro, Yeshua era un brillante rabino, un brillante maestro del siglo I, que también hacía un uso de la Torá de manera espectacular y brillante. Pero como pueden ver, la resurrección no es un invento cristiano, es algo que estaba arraigado en las ideas del tiempo histórico conocido como Segundo Templo. Y es más, si vamos al Tanaj, que son las fuentes, la fuente primaria de donde se construye o bebe el Nuevo Testamento, el Tanaj tiene ejemplos de resurrección, lo cual a mí también me parece interesante porque
Aparentemente también del lado de la institución del judaísmo, como que a veces se desprecia el hecho de que hay millones de personas ahorita celebrando a un sujeto que se levanta de entre los muertos llamado Jesús de Nazaret, cuando en las mismas escrituras hebreas está la idea de resurrección. Ustedes van a recordar cómo profetas muy fuertes, poderosos, potentes de Israel, efectuando o drenando energía de los mundos superiores, ¿qué hizo Elías? Resucitó al hijo de la viuda donde él se hospedaba. Podemos acá también ya deducir que tampoco el Nuevo Testamento se inventa la idea de la resurrección, sino que está en la tradición profética de los hijos de Israel. Uno de los discípulos más fuertes del profeta Elías fue el profeta Eliseo, y obviamente recibe su manto, recibe doble porción del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, y también hace los mismos milagros que hizo Elías. Ustedes recordarán que pide algo muy difícil Eliseo a Elías, y es que en él se pose doble porción del Espíritu de Dios. Muy interesante. Repite no solamente el recorrido por los mismos lugares geográficos en los cuales ha andado Elías, sino que también realiza los mismos portentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Eliseo no es más que Elías, ¿ok? Su energía se ha posado en él, energía profética, energía de alguien que hace portentos y milagros, y por lo tanto Eliseo también tiene el poder de resucitar muertos. Tú puedes ir al libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y verificar con tus ojos que también Eliseo resucita muertos. Es más, hay una historia fascinante en la cual Eliseo muere, se entierra, es el cadáver, y en un ataque del ejército sirio, unos soldados por andar a la carrera tiran el cuerpo del soldado sirio, y el soldado sirio, el muerto sirio, cae sobre los huesos del profeta Eliseo. ¿Y qué dice el Tanaj? Las escrituras hebreas, lo que llamamos Antiguo Testamento, narran cómo se levanta de entre los muertos este soldado con solo tocar el poder con el que los huesos de Eliseo estaban impregnados. Como podemos ver, he citado dos testigos del Tanaj que hablan acerca de la resurrección. Si tú estás familiarizado con cómo funciona la Torah y el Tanaj, tú también ya conoces que todo se establece por medio del testimonio de 2 o 3 testigos. Pudiera también citar más testigos, pero quedémonos con estos dos. El punto es que la resurrección no es un invento de la institución cristiana, no es algo que solo experimenta Jesús de Nazaret. De hecho, Yeshua de Nazaret, en la misma tradición que Elías y en la misma tradición profética que Eliseo, porque también es inconcebible que vamos a poder entender a Jesús si lo separamos de sus hermanos los profetas. Jesús viene en la misma tradición que Elías. Jesús viene en la misma tradición que el profeta Eliseo y hace los mismos portentos. ¿A quién resucita Jesús? Al hijo de la viuda de Naín. ¡Sorpresa! No es ninguna sorpresa, porque Jesús también opera con el poder de Elías y Jesús también opera con el mismo poder de Eliseo. De modo que podemos ver a Yeshua de Nazaret no solamente resucitando, sino que también él resucitando a otros al mejor estilo de Eliseo y Elías juntos y combinados. Como pueden ver, la idea de la resurrección, más que una doctrina, es una experiencia poderosa, potente, de la cual las escrituras, las sagradas escrituras, tanto el Tanaj como los escritos apostólicos, dan testimonio. Es más, si seguimos nosotros navegando en las escrituras, llegamos a la famosa epístola a los romanos, la obra fascinante, alucinante de Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, conocido en Occidente como San Pablo. San Pablo elabora, por ejemplo, su capítulo 5, 6, 7, en base a la idea de muerte y resurrección. Es más, va a decir que todo creyente, imagínense esto, todo creyente ha sido sepultado en la muerte de su Cristo, como él lo entiende, para resucitar, para levantarse entre los muertos, como lo hace Cristo. Estas ideas son místicas. Es más, si tú has estado en una iglesia los últimos 10, 15, 30 años de tu vida, si tú eres sincero vas a decir, nunca he entendido qué significa morir con Cristo y resucitar con Cristo. Y nunca lo hemos entendido porque todo eso es tradición mística, es tradición mistérica, que no solamente está presente
en el mundo conocido como el Segundo Templo, no solamente está presente en el mundo conocido como el Tanaj de muerte y vida, sino que también es una idea hermética. Los egipcios ya tenían el concepto de que había vida después de la muerte. Claro, cuando uno ve las pinturas y recuerda que ellos a los faraones le ponían un montón de cosas para que pasaran a la otra vida, en Occidente, particularmente la gente que es dogmática, tiende a perderse en esas cosas, cuando el punto es que al menos en la mentalidad hermética egipcia ya existía en la mente un lugar para comprender y entender que había algo más allá del mundo físico. En ese sentido, claro que merece un aplauso el mundo hermético egipcio, no solamente eso, sino que también más adelante los griegos había un culto mistérico de muerte y resurrección. Al punto al que yo los quiero llevar es a que comprendan que la resurrección y la muerte, o la muerte y resurrección, no es una doctrina, es una experiencia que debe de ser vivida. ¿Okay? Es el famoso paso por el abismo. La cábala tendrá otros nombres para las mismas experiencias, ya que la cábala es la ciencia de las correspondencias. De modo que en Eleusis, la ciudad de Eleusis, habían todos unos rituales vinculados con Demeter, con Perséfone, que solían explicar, que solían iniciar, más que explicar, porque la resurrección tampoco está para ser explicada. Occidente está enferma por el exceso de explicaciones. Cuando venimos a Cábala debemos de entender que en Cábala nadie enseña nada, en Cábala insinuamos cosas. Insinuamos a través de un pensamiento parabólico potentes ideas que deben de ser dilucidadas por el iniciado. De modo que en los misterios eleusinos se llevaba a los iniciados a un proceso en el cual la espiga de trigo jugaba un papel fundamental y se llevaba a los iniciados a través de un proceso místico a que ellos experimentaran la muerte y la resurrección. Claro, ¿qué pasaba cuando estos iniciados experimentaban la muerte y la resurrección? Sufrían poderosos cambios cognitivos conductuales, porque esto también hay que dejarlo claro. La resurrección es una experiencia que se puede dar en vida. De hecho, el cabalista no va a esperar morir para resucitar. Todo cabalista, todo místico conoce que se puede resucitar en vida. Y es más, si no resucitas en vida, todavía no has encontrado el hilo que une la muerte a la vida. Es muy interesante cómo, volviendo con San Pablo, sus ideas místicas acerca de morir y resucitar, particularmente en su epístola a los romanos, pueden ser entendidas, y más que entendidas, captadas a la luz de los cultos mistéricos propios de su época. Por ejemplo, cuando él dice, si hemos muerto con Cristo, resucitaremos también con Cristo, esa es una idea de ligar el alma a un alma mayor. Si no entendemos cómo ligarnos, lo cual no es más que la famosa Debekut, la unión mística que un alumno experimenta con su maestro, no podrá también entonces ser partícipe del misterio de la muerte y la resurrección. Repito, qué fácil es perderse en un domingo de resurrección cuando la gente viene de un trasfondo religioso y pensar que esto consiste en una doctrina, en un cuento o en una historia. Esto tiene que ver con que tú te levantes de entre los muertos, salgas de tu ignorancia y te des cuenta que lo físico no es más que un 0,03% de átomos que constituyen tu realidad física. En verdad, hay un mundo entero, un universo superior o superiores como lo llama la mística hebrea, a los cuales puedes entrar hoy si mueres hoy. Pablo es de una claridad absoluta. Romanos 6, Romanos 7. ¿Cuál es la única manera como podemos vencer la inclinación que el cuerpo tiene ante el Yetzer Hará? Pablo tiene una claridad, lo repito, absoluta. La única manera es muriendo. Muriendo a la carne. Muriendo, literalmente. Claro, la gente se pregunta, ¿y cómo muero? Déjame contarte algo que Mario Satz, en uno de sus libros, este gran escritor contemporáneo, todavía vive Mario Satz, él va a narrar algo muy fascinante. Los místicos del siglo I, él los llama terapeutas, se caracterizaban porque en vida, para experimentar la muerte en vida, imagínense esto, lo que hacían era adelantar la herencia a sus hijos, adelantar la herencia a sus descendientes, adelantaban la transmisión del patrimonio. ¿Por qué?
Porque literalmente los místicos querían sentir el vacío, querían sentir la nada. Los místicos, para Mario Satz, y en sus palabras, ¿ok? En sus palabras él lo pone en uno de sus libros. Él dice, los cabalistas o los terapeutas, así los llama él, los terapeutas, los místicos del siglo I, no eran más que aquellos que gozaban la muerte en vida. Ese era Pablo. Aquel que ligándose a la muerte de su Cristo cósmico, había encontrado también la resurrección de su ser cósmico. No hay resurrección si no se pasa por la muerte. Lo que en la mística te lo van a poner, no llegarás a Keter si no pasas por el vacío del abismo. Porque el vacío del abismo no es más que un sepulcro que esconde la nueva vida. Así que, queridos amigos de la comunidad Cábala del Reino, es fácil perdernos en la doctrina de la resurrección. Es fácil estar hoy celebrando algo que no hemos experimentado. Repito, la resurrección es una idea que está en el judaísmo, practicada por sus profetas, experimentada por muchos sujetos los cuales volvieron a la muerte luego de estar vivos, y a la vez no solamente se da en un sentido literal. Como ustedes ya conocen, hay 4 niveles de interpretación. Así que dejemos lo literal para ir a las mayores profundidades. Las mayores profundidades son que en vida podemos encontrar la nueva vida. ¿Cómo? A través de la muerte. Y es que solo aquel que muere, entiéndase, trasciende los universos superiores, armándose de coraje y de valor para transitar el abismo, el famoso tejón del sepulcro, es merecedor de encontrar la luz de un nuevo día. Para hacer ese paso, también quiero decir estos secretos que yo creo que a pocas veces también la gente los revela. Muchas veces para hacer ese tránsito entre Tiferet y Keter, lo que se hacía era ligar el alma de uno, un simple mortal, a un rabino que fuese más elevado. Esta idea no es una idea cristiana tampoco, es una idea de la Torá. Ligarte al mérito de un justo, ¿ok? El catolicismo tampoco inventa ligarse a los méritos de los santos, ¿ok? Puede ser que esto les caiga mal, pero también lo voy a decir. Es una idea judía, ligarte al mérito de alguien más. Alguien puede decir, es peligrosa. Sí, es peligrosa, pero es válida. De modo que algo que también está en las fuentes hebreas, en las fuentes judías, es que para hacer ese tránsito, muchos empleaban un nombre divino. Es decir, un nombre, y entiéndase esto, un nombre no es una designación. Un nombre es una fórmula, es una energía, ¿ok? Es una fuerza, la cual uniéndote a ella a través del proceso místico conocido como de Bekut, te facilita en unión con alguien que tiene más mérito que tú o más potencia que tú, hacer el tránsito por el abismo para llegar al otro lado. En ese sentido es que Pablo va a argumentar en Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, que hay un justo, hay un sadik, que habiendo hecho el camino, no es que lo va a hacer por ti. Ojo con esto. No es que él murió por ti. Es que él te va a enseñar a cómo morir a ti mismo para ti, para que también puedas vivir. Porque, queridos amigos, la cábala es cualquier cosa menos algo que se hace sin esfuerzo. Y es uniéndote a los méritos de este sadik, que Pablo lo va a decir, es Yeshua, ¿ok? Siendo sumergido, ¿ok? Una mikvé simbólica en su nombre, entiéndase, en su muerte, para también participar de su resurrección, ligándote a él, cosa que va más allá de un rezo, cosa que va más allá de hacer una oración, cosa que tiene que ver con unirte intelectualmente, emocionalmente, físicamente con ese justo. Es así como él te enseñará internamente a que tú, sin ningún temor, abraces tu muerte en vida. Queridos amigos, la resurrección o el paso por el abismo, que es una correspondencia, es de las experiencias más hermosas que pueden haber. Quiere el cielo que hoy tengamos el mérito en el cual obviamente todo Occidente festeja el famoso Domingo de Resurrección, que tengamos el mérito de ir más allá del opio de la resurrección, del opio de la doctrina de la resurrección, y podamos también vivirla. ¿Cuándo?
en ese eterno presente que es hoy. Hoy. ¿Cómo se hace? Puedo darte pistas, puedo insinuarte, puedes leer 1000 libros de cábala y 1000 libros de técnicas de meditación, pero en verdad es en lo más profundo de tu alma que tienes el cómo pasar el abismo. Y quizá la pregunta más importante es, ¿para qué lo quieres pasar? Bueno, amigos, que podamos ser merecedores de entender que esto no es doctrina. Los misterios eleusinos, los misterios de la hermética egipcia, los misterios de la mística en cuanto a la muerte y la resurrección nos apuntan a una de las experiencias más poderosas que pueden haber. Que todos tengamos el mérito de poder encontrar en nuestra muerte nuestra vida. Shalom a todos, amigos. Shalom, se les quiere un montón. Abrazos.